Buenos días, mi nombre es Manuela Zanabria y junto con mis compañeros Alejandro Angulo, Diego Alfonso y Alejandro Cruz, el día de hoy nos vamos a referir a la práctica de laboratorio realizada asociada con la conducción lineal estacionaria de calor. Bueno, hoy les vamos a explicar los conceptos clave y la base de nuestra práctica en la que responderíamos una pregunta como ¿alguna vez se han preguntado por qué una cuchara de metal se calienta rápidamente en una sopa caliente, mientras que en una cuchara de madera no? La respuesta está en la transferencia de calor por conducción. La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia en las partículas adyacentes, menos energéticas como resultado de la interacción entre ellas. En nuestro laboratorio nos enfocaremos en la conducción lineal en un estado estacionario, lo que significa que el flujo de calor no cambia con el tiempo. Conceptos clave. Los conceptos clave de esta práctica son cuatro: ley de Fourier, conductividad térmica, gradiente de temperatura y la proporcionalidad, que la trataremos en uno de estos conceptos. Primera, ley de Fourier. Esta ley es el pilar de nuestro experimento. Nos dice que el calor transferido por conducción Q a través de una pared plana es directamente proporcional al área de la superficie A y a la diferencia de temperatura delta T, e inversamente proporcional al espesor delta X. La fórmula es Q igual a menos K por A por delta T sobre delta X, donde K es la conductividad térmica proporcional del material. Más sobre eso en un momento. Conductividad térmica. K. Es una propiedad del material que indica su capacidad para conducir el calor. Materiales como el cobre o el aluminio tienen una alta conductividad, mientras que los aislantes, como el corcho o el papel, tienen una baja conductividad. Gradiente de temperatura. Último concepto clave. Se refiere al cambio de temperatura con respecto a la posición. Según la ley de Fourier, el gradiente de temperatura es inversamente proporcional al área de la sección transversal del flujo de calor. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Nuestro objetivo principal es analizar el fenómeno de la transferencia de calor por conducción lineal en un sistema en estado estacionario unidimensional. Queremos ver cómo se comporta el calor al moverse a través de una barra cilíndrica de latón y otros materiales. Objetivos específicos tenemos tres. El primero, demostrar el efecto de un cambio en el flujo de calor en la distribución de la temperatura. Segundo, comprender la aplicación de la ecuación de Fourier para determinar el flujo de calor a través de materiales sólidos. Calcularemos el flujo de calor y lo compararemos en diferentes secciones de la barra. Tercero, entender la aplicación de los materiales aislantes y determinar la conductividad térmica de uno de ellos. Para eso utilizaremos muestras de corcho y papel para observar su efecto en el gradiente de temperatura y calcularemos su conductividad. Esto es muy importante para aplicaciones en ingeniería. Muy buenas a todos, mi nombre es Diego Fernando Alfonso Riaño, estudiante de Ingeniería Mecánica, cursando quinto semestre. El día de hoy les voy a hablar sobre el equipo que se utilizó en la práctica de laboratorio de conducción estacionaria lineal de calor. Vamos a dar una introducción del equipo, de las características, los módulos que fueron usados y diferentes propiedades, longitudes y demás. Comenzamos por el equipo HT11C. Este es un módulo lineal de conducción. Como podemos ver acá en este diagrama, este módulo consta de una zona de calentamiento y otra zona de enfriamiento. Estas zonas se encuentran unidas por una sección intermedia. Esta sección intermedia es intercambiable. La sección de calentamiento y la sección de enfriamiento, el material es latón, y la sección intermedia, la cual se puede intercambiar. Nosotros veremos más adelante que tenemos diferentes materiales y opciones para poder cambiarla. A lo largo de este módulo tenemos termocuplas posicionadas que están en un intervalo de 15 milímetros, un regulador de presión, el cual evita las fluctuaciones en el suministro de agua, una válvula de control, la cual nos va a permitir un rango de caudal de 0 a 1.5 litros por minuto. También disponemos de un controlador de calor variable hasta 60 watts. La sección de calentamiento y enfriamiento, bueno, tiene un diámetro nominal de 25 milímetros. La longitud de este módulo es de 0.43 metros
Su ancho es de 0.21 y su altura es de 0.29 metros. Estos son las secciones intercambiables que había mencionado anteriormente. El equipo consta o viene con 4 secciones incluidas. La primera sección es una sección que tiene un diámetro nominal igual a la zona de calentamiento y a la zona de enfriamiento y está hecha de latón. Entonces tenemos una sección de latón con 30 milímetros de alto y un diámetro de 25 milímetros. Tenemos otra que va a ser de acero inoxidable con los mismos milímetros. Esto se realiza para que nosotros podamos notar cómo afecta la conductividad de cierto material, aún así teniendo una misma área, en este caso un mismo diámetro. Una de aluminio con las mismas dimensiones, como había dicho, para que podamos corroborar cómo cambia esta transferencia de calor de acuerdo a la conductividad térmica del material, y una de latón de 30 milímetros de largo y un diámetro reducido a 30 milímetros. Nosotros también vamos a requerir de un controlador. Este controlador es el HT10XC. Es un módulo esencial para el funcionamiento del equipo. Él va a controlar unos parámetros de entrada y unos parámetros de salida. Mediante este equipo vamos a tener suministro de corriente directa, el cual va a ir hacia el calentador del módulo previo, el HT11S. Esto va a variar, el voltaje va a variar entre 0 a 24 voltios, con una capacidad de corriente de 9 amperios. Con este controlador podemos visualizar las temperaturas, el caudal, el voltaje y la corriente. Para practicidad, el control del calentamiento se va también a disponer en valores de 0 a 100%. Acá podemos ver el software con el cual viene incluido el equipo. Este software está diseñado para poder tener una representación gráfica y que nosotros podamos asimilar y reconocer cómo se distribuye la temperatura y las zonas. Este software integrado pues nos permite conocer las temperaturas de las termocuplas a lo largo de las diferentes secciones, el caudal que tenemos, y también por medio de este podemos cambiar el control de la zona de calentamiento. Podemos aumentar el voltaje, podemos aumentar la corriente o, como decía previamente, simplemente aumentarlo en cuestiones en términos de porcentaje. Para la metodología se hicieron a través de la máquina HT11. Como conducción lineal se utilizaron dos accesorios a través de una termocupla que era de la primera de latón y segunda acero inoxidable. En este caso, a través de una computadora se hallaron los datos de sus respectivas temperaturas y su respectivo caudal. Y así por encima, en cada una se hallaron cada una sus respectivas temperaturas y el caudal. Y a continuación, los resultados de aprendizaje. En cuanto a cálculos y resultados, con base en el procedimiento desarrollado, los datos tomados se organizaron en dos distintas tablas, como es posible apreciar a continuación. En la tabla 1 es posible observar los datos de temperatura de las termocuplas al variar el flujo del calor sobre el sistema HT11X. Entonces, durante el primer ensayo se variaron el voltaje, la tensión eléctrica y la corriente ejercida sobre el sistema, de dicho modo, variando así la energía de entrada sobre el mismo, mientras se mantenía constante el flujo de agua de refrigeración. Por otro lado, en la tabla 2 es posible apreciar los datos de temperatura de las termocuplas al variar el flujo de agua de refrigeración, mientras se mantenían constantes el voltaje y la corriente, es decir, la energía de entrada sobre el sistema. En un primer lugar, se determinó la conductividad media de la barra de latón y el flujo de calor correspondiente a través de ella. Esto se realizó utilizando la ecuación asociada a la ley de Fourier, multiplicando entonces la conductividad térmica del latón, el área de sección transversal asociada, el delta de temperatura y la distancia entre las termocuplas.
También se calculó la energía de entrada al sistema al multiplicar la corriente y la tensión eléctrica asociada en ese instante. Este mismo cálculo se realizó para el segundo ensayo, disponiendo de los datos correspondientes. Por otro lado, se calculó el coeficiente global de transferencia de calor para con él poder determinar el valor de la resistencia al flujo de calor y así poder obtener el valor de la conductividad térmica del accesorio intermedio, en este caso acero inoxidable. Aquello se realizó para las dos tomas de datos asociadas al primer ensayo. Entonces, el valor asociado con la conductividad del acero en un primer momento fue de 12,8 vatios sobre metro por grado Celsius y en el segundo instante, con el segundo valor de voltaje y de corriente eléctrica, fue de 21,8 vatios sobre metro por grado Celsius. Además, se calculó la variación de la temperatura en las secciones fría y caliente del HT11X. Esto de nuevo se realizó disponiendo de los datos de las dos tomas realizadas. En otro sentido, se graficó la variación de la temperatura con base en la posición de las termocuplas, como se evidencia a continuación en la figura 1, que corresponde a la representación de la variación de la temperatura con base en la posición del sistema para la primera toma de datos. Aquella misma gráfica se realizó para los datos de la toma 2 del primer ensayo. Entonces, en la figura 2 se puede apreciar la representación de la variación de la temperatura con base en la posición del sistema para la segunda toma de datos. Sobre el análisis de resultados, en la presente práctica de laboratorio, en primer lugar, se fijó un valor para el flujo de agua de refrigeración y de forma posterior se modificaron los valores de la tensión eléctrica del calentador a distintos voltajes. A partir de las mediciones y de los cálculos realizados, se obtuvieron los siguientes resultados. El flujo de calor determinado al implementar la ecuación de la ley de Fourier para un voltaje y una corriente inicial de 4,7 voltios y 0,46 amperios, respectivamente, fue de 1,08 vatios. Por otra parte, se estableció al multiplicar dicho voltaje con aquel valor de corriente que la energía suministrada en forma de calor al sistema fue equivalente a 2,16 vatios. Fue posible deducir entonces que la diferencia entre ambas cuantías, correspondiente a 1,08 vatios, la mitad de la energía de entrada, surgió como resultado de fenómenos como la disipación de energía al entorno, lo cual podría llegar a señalar la existencia de fallas en el sistema de aislamiento o una posible descalibración del equipo empleado, pues una inconsistencia en cuanto al valor de la tensión eléctrica correspondiente se reflejaría en un elevado margen de error sobre la entrada de calor al sistema. Aquel mismo razonamiento aplica para los datos de temperatura arrojados por las termocuplas, pues si la variación de la temperatura entre estas hubiera sido de 0,6 grados Celsius, el calor determinado mediante la aplicación de la ley de Fourier se habría duplicado y, por lo tanto, habría sido equivalente a la energía de entrada suministrada al sistema. Entonces, uno de los motivos plausibles que justifica la diferencia entre dichos valores corresponde a que los datos de temperatura tomados pudieron no haber contado con un margen suficiente de exactitud. Es prudente sugerir que el tiempo de espera para la toma de dichos valores pudo no haber sido el idóneo como para que la temperatura del sistema se estabilizara. Los datos tomados durante la segunda parte del primer ensayo, en la que el voltaje y la corriente fueron de manera respectiva de 9,8 voltios y 0,96 amperios, presentaron el mismo comportamiento. La energía de entrada, 9,41 vatios, superó de forma significativa el valor de calor establecido por medio de la ley de Fourier, que fue de 5,40 voltios. Del mismo modo, se estableció que la variación de la temperatura en la sección caliente y en la sección fría, con base en el cambio de energía de entrada al sistema, es sensata y tiene lugar como consecuencia de la ley de Fourier, debido que al observar la ecuación asociada es posible determinar que la diferencia de temperatura del sistema es directamente proporcional al flujo de calor de entrada.
Por lo tanto, si este último incrementa y se mantiene constante el área de sección transversal por el que el calor fluye, el material que constituye el sistema, y con ello su conductividad térmica y su espesor, es necesario que el delta de temperatura incremente con el fin de que se mantenga la igualdad. Por otro lado, en cuanto a la conductividad térmica del material intermedio, la determinada para el flujo de calor inicial de 2,16 vatios fue de 12,8 vatios sobre metro por grado Celsius, mientras que ante un flujo de calor de 9,41 vatios, esta fue de 21,8 vatios sobre metro por grado Celsius. El cambio entre ambas proporciones fue considerable, lo cual puede deberse a numerosos motivos, como un error en la toma de las mediciones de los valores, así como se mencionó de forma previa, la clase de acero inoxidable utilizado, pues las propiedades del mismo dependen de la aleación implementada o una pérdida de calor. Si bien la tendencia de los datos tiene sentido, la diferencia cuenta con una magnitud que da lugar a la reevaluación de los valores tomados durante la práctica experimental. Como análisis de resultados en la segunda parte, se tomó en este caso la de latón a través de caudal. En este caso se hicieron dos voltajes y dos potencias a través de 6 temperaturas. Y en este caso se halló la conductividad de toda la barra y, o sea, todo el calor que atraviesa toda la termocupla a través del aislante. Y al final hallando la conductividad media en la que atraviesa todo el calor de la termocupla hacia el accesorio. Danos así un resultado medio entre las dos partes, una de 19.000 y una de 31. Entonces en este caso, comparando con el latón que es de 120, la verdad los datos son muy exagerados, dando así incongruencias a la medida de tomar los datos o al momento de la precisión de los datos, tomando los pasos o método correcto, dando conclusión a que una de las grandes falencias fue la buena toma de datos, pero no siendo los resultados exactos que esperábamos en el laboratorio, dando así que nos dio datos muy lejos a lo que es a la de latón, dando los resultados de 300, 31 y 19, dando en los procedimientos anteriores de las anteriores diapositivas. La práctica permitió comprobar que el flujo de calor determinado mediante la ley de Fourier es consistente con la teoría, mostrando una relación directamente proporcional entre la diferencia de temperaturas y la energía de entrada al sistema. Sin embargo, los valores obtenidos evidenciaron discrepancias notorias entre el calor suministrado al sistema y el calor transmitido a través del material, indicando que la energía se perdió hacia el entorno, lo que sugiere deficiencias en el aislamiento térmico o limitaciones en la calibración del equipo. El análisis de la variación de temperatura en la zona caliente y fría confirmó que el incremento de la energía de entrada ocasionó un aumento proporcional en la diferencia de temperaturas, en concordancia con lo planteado por la ley de Fourier. Respecto a la conductividad térmica aparente del material, se obtuvieron valores para los diferentes flujos de calor. La diferencia significativa en estos resultados se atribuye a errores de medición, tiempos de estabilización insuficientes en la toma de temperaturas, la posible heterogeneidad del acero inoxidable utilizado o pérdidas energéticas adicionales no controladas. En general, la práctica permitió avanzar el entendimiento del fenómeno de conducción lineal de calor y sus dependencias, aunque también puso de manifiesto la importancia de un control más riguroso en las condiciones experimentales para obtener resultados más cercanos a los valores teóricos reportados en la literatura. Las referencias que tuvimos para profundizar en el tema fueron tres básicas. La primera es Transferencia de calor y masa de Junius y Sengel. La segunda es Fundamentos de transferencia de calor de Incropera y de White. Y la última también Transferencia de calor de J. P. Holman.